escolares este año. Alcalde, ¿cómo nace esta iniciativa y por qué? Bueno, a pesar de que la gente está en la playa, está pasándolo bien, olvidándose de todo, ya las tiendas están empezando a cambiar un poco las vitrinas y están poniendo ropa escolar. Y nosotros pensamos que era un tema que había que abordar a tiempo, ya que el ministerio no lo hacía, ya que la Seremi de la región no lo hace. Los alcaldes tomamos la decisión en mi región, en la región de O'Higgins, lo conversé con varios alcaldes y varios estábamos de acuerdo en poder evitar el uso obligatorio de la tenida escolar de los niños, porque significa un gasto enorme. Justo ahora, cuando estamos en plena pandemia, solo como dato, tenemos prácticamente el doble de contagiados durante este mes, comparativamente con el mismo mes del año pasado, por lo que esto indica que indica que la pandemia se va a instalar como un problema grave en los próximos días. Por lo tanto, evitar que la gente compre y gaste su dinero, gaste sus recursos en esto, era una decisión que había que tomar. Por lo tanto, yo como sostenedor de los colegios públicos de la ciudad, tomé la decisión de que ningún colegio, ningún alumno tiene que ir con ropa obligatoriamente de uniforme. Esto va a significar un ahorro de recursos para la familia, va a significar precaver la situación que se pueda dar, porque nadie podría garantizar que las clases se van a dar con normalidad. Estamos hablando de clases híbridas, clases a distancia y eventualmente la suspensión de clases presenciales. Por lo tanto, tenemos que estar preparados y este va a significar un gasto. Y ese dinero tiene que ser utilizado en cosas que van a ser en ese instante mucho más relevantes para la familia. O sea, a partir de los casos, hoy día llegamos a un nuevo récord, lamentablemente 37.468 casos nuevos. Lamentamos la partida y el fallecimiento de 43 personas. Frente a este contexto, que tampoco hay claridad finalmente si van a haber clases presenciales o no, el gastar una alta suma en uniformes escolares para las familias debe ser un tema súper complejo, Yasna. Fíjate que el año pasado, más o menos en esta misma fecha, el CERNAC hizo un monitoreo, lo hace anualmente en realidad, un monitoreo de los precios. Hemos tenido un 7,5% de inflación, así que lo que voy a dar son los precios del año pasado. Y hablaba de 40.000 la canasta menor, o sea, con un solo hijo, y hasta 164.000 pesos una familia de 2 o 3 hijos. O sea, la suma es importante. Y además la diferencia de precios, y aquí hay que cotizar, etcétera, es bastante relevante. El año pasado lo que constató el CERNAC fue una diferencia de 137%. Monitorea las distintas tiendas comerciales, incluso supermercados que también venden, y esa es la diferencia. Ahora, lo que ocurre hoy día es que ya llevamos 2 años sin usar uniforme y por lo tanto esta suerte de prorrateo, en el sentido de que el hermano mayor le hereda el uniforme al más chico, sí, o los uniformes pueden durar 2 o 3 años, todas esas como que amortizan, claro, un poco el gasto, no están. Y agreguémosle que ya las familias que accedían al ingreso familiar de emergencia ya llevan, de aquí a fin de mes van a estar 2 meses sin esa ayuda, que probablemente les ha golpeado bastante. Entonces, bienvenida en ese sentido la decisión de algunos alcaldes como usted. Sí, lo que queremos decirle nosotros al ministro, a don Marco Antonio, que le va a corresponder asumir, y en eso estamos en una etapa de transición entre el actual gobierno y el próximo gobierno. Por eso probablemente la indecisión o la incapacidad de tomar medidas urgentes frente a esta materia. Le queremos decir a don Marco que queremos que le vaya bien, pero tomemos medidas desde ya y que involucremos a los apoderados. En cada colegio hay un consejo escolar, ¿verdad?, que está constituido por el papá, por el profesor, también por el alumno, y en este consejo escolar, por los directivos de los establecimientos, pueden tomar esta decisión. ¿Y qué queremos pedirle nosotros? Proponerle que se use un buzo, una polera, una blusa, que estandaricemos si quieren, porque si ese es el objetivo. Pero que no gastemos lucas, que es lo más importante, porque las cifras que usted da son muy decidoras. Pero yo estuve cotizando por internet. Y al cotizar por internet no hay productos disponibles. En la talla no hay muchos productos disponibles. Y segundo, los precios se han elevado porque hay mucha demanda en esta época, por lo tanto es un negocio redondo para el retail. Los precios que yo di son del año pasado, claro, antes de la inflación de 7,5% que se acumuló. Estamos hablando del orden de las 90 lucas por cada niño. Hay familias que tienen 3, conozco familias que tienen 6 niños, imagínense usted el problema que se produce. Por lo tanto, tomar medidas así prácticas pueden servir. Y tendríamos que hacer de esto darnos la posibilidad también que se nos escuchen los alcaldes. Los alcaldes vivimos en la calle, en terreno,
autoridades a veces en el ministerio no entienden cómo funcionan las cosas reales. Y para esto podríamos hacer consejos regionales en todas las regiones del país para poder tomar decisiones como estas, prácticas, para que apunten al bolsillo, al ahorro de las personas y también para mejorar las capacidades y las posibilidades de la educación pública, de seguir prestando el servicio que necesitamos. Fíjese que nosotros estuvimos gastando hasta antes de la pandemia recursos públicos que nos entrega el ministerio. En vez de gastarlo en la biblioteca, compramos kits escolares para cada alumno, lo que significó que le entregamos todos los materiales que cada alumno tenía que gastar en el año, y eso lo tomamos como una iniciativa innovadora y que sirvió para aplacar un poco la situación que estábamos empezando a vivir durante el año 2019. Pero hoy día ya es una realidad. Ya estamos con una pandemia que, como dice Julita, ha superado con creces y estamos estableciendo récord. Afortunadamente no tenemos tantas camas ocupadas, pero evidentemente va a haber una zona de contagio en los colegios, por lo tanto esto podría eventualmente significar la suspensión de clases. Y por un lado, como dice usted, también hay cambio de gobierno en la entrada a clases, cifras que no tenemos idea. O sea, hoy día el ministro Pari hablaba de que podríamos llegar incluso a los 70.000 contagios diarios, hoy día estamos en 37.000. Entonces estamos en un escenario que es bien incierto y me parece que los apoderados, por lo menos de su comuna, recibieron de buena manera esta iniciativa, ¿no? Súper bien, estamos de acuerdo con los colegios, con los consejos consultivos escolares, estamos todos de acuerdo, y yo llamo a los alcaldes a tomar la iniciativa, a que somos sostenedores y tenemos que darle la posibilidad a la gente para que no gastemos este recurso que no se va a notar, salvo para un desfile cuando necesitamos la pinta impecable de los chicos, pero en general revaloricemos la persona sobre los bienes, ¿no? Y eso creo que hay que innovar en la cosa pública. Y llamar al ministro antiguo al ministro Figueroa. Al señor Figueroa está de vacaciones. Que deje meternos antes de al nuevo gobierno para que tomemos decisiones, porque creo que ahora en febrero se pueden tomar buenas decisiones para afrontar marzo. Tenemos que enfrentar la entrada a los niños de los colegios con el pic de la pandemia, y hay que tomar decisiones ahora para que no se produzcan problemas mañana. Alcalde, usted decía que en su región eran varias las municipalidades que se habían unido. ¿Cuáles son? Porque nosotros teníamos claro... Con Machalí, he estado hablando con Codegua, que también ellos le dejaron la decisión a los consejos escolares, también en Coltauco, también con mis amigos de Olivar. Hemos estado conversando con varias gente en varios lugares y la verdad es que hay una buena voluntad, una buena disposición de muchas municipalidades para tomar esta decisión. Esta idea por lo menos ya ha sido comunicada por la Municipalidad de Constitución, ahí lo estamos viendo precisamente. No van a exigir el uso de uniformes escolares en el municipio de Constitución. También se suma San Esteban a esta decisión de no exigir el uniforme. Yarna. No, es que es importante lo que apunta el alcalde respecto de los colegios, de los consejos escolares. Porque existe una normativa efectivamente a través de distintos decretos del Ministerio de Educación que permite la obligatoriedad del uniforme, permite, no la establece. Los colegios y los establecimientos municipales pueden obligar a los alumnos y las alumnas a tener uniforme, pero con varios requisitos. Primero, que el Consejo Escolar así lo decida, tiene que ser en consulta y por lo tanto esto tiene que ser con la venia de los apoderados y las apoderadas, del centro alumno incluso hay que consultar. Tiene además que existir algunas flexibilidades, ¿no? Y que se pueden utilizar justamente en la dirección de las decisiones que usted ha tomado, alcalde, como por ejemplo insistirle a los directores que ellos pueden eximir caso a caso, si es que establecen la obligatoriedad, pueden eximir a los estudiantes de aquel uso, si es que es obligatorio, con distintas razones, digamos, que hay que atender a la situación de cada alumno. Y en segundo lugar, no está prohibido que el establecimiento restrinja el ingreso de los alumnos y alumnas al establecimiento porque no estén usando uniforme, incluso actividades extracurriculares. Entonces, también es importante que los apoderados estén informados de esto, que además tiene que estar establecido en el reglamento. Aquí hay un problema de información también. Y otro requisito es que no se puede obligar a las familias a adquirir en algún tienda particular, proveedor especial, único,
estos uniformes, porque además eso se ha utilizado mucho. Un gran negocio. Para establecer incentivos entre proveedores y los establecimientos. Y de hecho ha ocurrido bastante con distintas editoriales en materia de textos escolares, además, que también sería bueno ahí recurrir a medidas de mitigación de gasto, porque es la fuente de mayor gasto. Los textos escolares son la fuente de mayor gasto para el ingreso escolar, mucho más que el uniforme incluso. Ahora que ahí le dejo la idea al alcalde. No, 37 lucas un libro, ¿ah? O viene con la respuesta, espero, porque si no, o sea, de verdad, impresionante el costo de los libros escolares para los colegios privados. Gonzalo, ustedes como fundación, ¿cómo toman esta iniciativa? Varias cosas me surgen. Primero, compartir plenamente lo que dice el alcalde, esta iniciativa de no exigir derechamente el uniforme, pero yo celebro, y sobre todo en pandemia, donde estos últimos 2 años lo único que ha hecho la pandemia, dentro de varias cosas, es que ha acrecentado la brecha entre los más pobres y los más ricos, entre los más vulnerables y los menos vulnerables, y sobre todo en el mundo rural y el mundo urbano. Entonces, esta brecha se ha acrecentado. Por tanto, cualquier medida que vaya a facilitar, a favorecer y a no estorbar que los niños y las niñas sigan estudiando, uno debiera celebrarlo. O sea, no tenemos que ponerle más cortapisa, entendiendo que la pandemia ha hecho un efecto importante, por ejemplo, en la merma en las fuentes laborales de los padres y madres. Por tanto, están más disminuidos los ingresos de la familia. Entonces, esta medida viene a ayudar, esta medida o cualquier otra, los textos escolares que ustedes mencionaban, o sea, cualquier otra medida que apunte a hacer más fácil el acceso al corazón, a que los niños y las niñas sigan estudiando, vamos a celebrarla, obviamente, porque como dije al principio, la pandemia ha acrecentado la brecha. No sé si ustedes sabían, pero 4 de cada 10 profesores del mundo rural en pandemia no pudo hacer clases. 4 de cada 10, ni online ni presencial. Entonces, eso es un efecto devastador, va a acrecentar las brechas, por tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos, creemos nosotros, para que las clases y los aprendizajes se sigan manteniendo y tengamos cada vez menos problemas de aprendizaje en los estudiantes, tanto aprendizajes disciplinares como también socioemocionales. O sea, reducir la desigualdad sea como sea, definitivamente. Ese es el principio de ustedes como fundación y yo creo que es lo que todos apostamos. Ahora, lo curioso es cómo van cambiando los tiempos, porque según entiendo ya en el uniforme se establece como requisito precisamente para que no hubiesen discriminación, para que todos fueran igual, para que uno no llegara con una marca. Y en el fondo era uniformar a todos. Y hoy día lo que estamos buscando es, a partir de la crisis económica, familiares, sanitarias, por supuesto, es no incurrir en más gastos anexos. Claro, paradojalmente, ¿no? Porque se supone que una de las motivaciones que tiene el uso del uniforme es justamente el motivo económico. Teóricamente permite uniformar sobre la base de una prenda que debiera ser más barata, que además está pensada, y esto además nace hace mucho tiempo, casi con la educación pública, es de la misma data, ¿no? Sí. Que tiene como sentido, primero, disciplinar también. Si esta idea de la uniformidad tiene un sentido de disciplina, tiene un sentido también de pertenencia al establecimiento, y de ahí que los colegios particulares también usan atuendos bastante especiales, bastante más caros también, pero con las nuevas metodologías educacionales se prioriza también el desarrollo de la identidad personal, el derecho a la propia imagen. Recién hablábamos respecto del tema de los pueblos originarios incorporados a la educación. También se requiere flexibilidad y desarrollo de la identidad sobre la base de la vestimenta, de la propia imagen, que es un derecho además adquirido, que está probablemente va a estar en la nueva Constitución, eso esperamos. Sobre todo, si me permite, decirle lo siguiente a la mamá y al papá. Lo que pretendemos bajo ninguna circunstancia es dividir a los niños, al contrario, estandarizarlos, cuidarlos, protegerlos, pero con su propia identidad, con las cositas que tienen, con lo que son de verdad. Y para identificarlos y no perder el sentido de pertenencia al establecimiento, ponerle una credencial y que nos permita cuidarlos y protegerlos además. Pero el sentido último de esta medida tiene que ver un poco con lo que usted señala, que cuando se pensó esta medida de uniformar, se pensó bien, era una buena idea de poder generar disciplina, sentido de pertenencia y uniformidad. Pero aquí ya no tenía la marca, pero era media pirula, era más cara. Ya la polera del colegio X, no me voy a acordar de ningún colegio para no meter la pata,
era un poquito más cara que la del colegio I. Un vehículo para el estatus. De alguna manera se acrecentaba aquello que se pretendía superar, porque se transformó en un buen negocio para algunos, como lo hemos señalado, y el que no tenía su polera no podía ingresar y tenía que tener la polera y el buzo. Y por lo tanto se iba generando todo un problema de discriminación y también de acceso a un bien que era prácticamente inalcanzable. O sea, los niños que estudiaban en colegios del barrio alto tenían que tener un billete no solo para la matrícula, no solo para poder estar en el colegio, sino que también para comprar un bien que era escaso. Lo que pretendemos ahora, producto de la pandemia y solo producto de la pandemia, es que los niños no tengan que preocuparse ni los papás de eso. Que se queden en la playa un rato más, que disfruten, y que nosotros vamos a estar trabajando para que recibirlos como corresponde, con igualdad y también con generosidad en un momento que está tan difícil, que no sabemos, que tenemos las ganas de hacerlo presencial, como dice nuestro amigo de la Fundación, porque eso va a significar mayor equilibrio, ¿cierto?, en la balanza, pero también tenemos que hacer que esta presencialidad sea protegida, claro, que no vaya a significar algún problema de salud para la gente ni para los trabajadores de la educación, que han hecho un trabajo estupendo. Y lo que decía usted, nosotros le compramos a todos los profesores, a todos los alumnos más vulnerables, una banda ancha móvil. En su casa tiene el acceso a internet. Debiéramos estar preocupados de eso desde ya, porque se viene no muy buena la cosa, y por lo tanto tener acceso también para los profesores de banda ancha móvil va a significar que ningún profesor no va a poder hacer clases porque no tienen los medios para hacerlo, porque algunos profes, hay que decirlo, no tienen los medios, no, y también tienen hijos, y su banda ancha no la pueden gastar en algo que debiera el Estado proveer. Por eso yo creo que la discusión del uniforme, desde mi punto de vista, se divide en dos. La discusión contingente ahora por la pandemia, y que yo celebro, insisto, como que eso sea un facilitador porque va a reducir el gasto familiar en marzo o de fines de febrero. Pero otra es la discusión que vamos a tener, ¿qué pasa con el uniforme en un estado normal? ¿Debemos tener estos uniformes para estandarizar o no? En el fondo, esa es una discusión distinta, creo yo. Como que creo que ahora celebro justamente porque va a reducir costos que hoy día la pandemia ha mermado los bolsillos de las familias. Por tanto, eso es un facilitador. ¿Y en un estado normal no estás de acuerdo? En general, yo no soy muy amigo de la estandarización. Se sabe, en temas de educación por lo general, hoy día tenemos un sistema educativo que nace de la revolución industrial, donde se creó un sistema educativo para atender la necesidad de esa época, que era tener trabajo automatizado, y por eso tenemos, por ejemplo, estudiantes por niveles, todos los de cuarto, todos los de quinto, porque cuando uno cuestiona eso, lo que pasa en las escuelas rurales, hay niños y niñas que conviven de diferentes edades en un solo salón. Exacto. Y eso justamente genera, y tenemos evidencia tanto internacional como nacional, que la educación está yendo hacia allá, a mezclar estudiantes. Hay tendencias como la Montessori. Claro. Exacto, porque ¿por qué un niño de quinto no puede aprender con el de sexto o el de cuarto? Hay demostraciones, evidencia científica que justamente dice que eso favorece el desarrollo de habilidades, el liderazgo, la colaboración, entre otros. Entonces, eso se da ya hace años en las zonas rurales, por ejemplo, pero por eso mismo, y ahí es imposible pensar en una estandarización, porque son contextos muy disímiles. La pertenencia, la identidad, el norte de Chile, en el sur de Chile, en el centro, son distintos. Yo, en general, no soy muy amigo de la estandarización. El tema de los uniformes, uno puede encontrar algunas soluciones para justamente no provocar estas asimetrías o discriminaciones que ocurren. Pero finalmente, cuando uno uniforma, finalmente, ¿qué pasa? Se da cuenta que el colegio de al lado, que es un colegio con algunas siglas en inglés, pone a sus estudiantes un uniforme distintivo justamente para segregar. Y eso no me parece. Bueno, las nuevas metodologías educativas en general, la tendencia es hacia desuniformar, o sea, hacer una mayor heterogeneidad, porque en el atuendo también se expresa, hay libertad de expresión a través de la vestimenta, hay desarrollo de la identidad y de la creatividad de el niño, el menor, a través de justamente su espontánea decisión respecto del atuendo. Efectivamente, eso puede ser fuente de bullying, de discriminación, pero eso cada vez ocurre menos en la medida en que la cultura va apuntando hacia una valoración de la diversidad. Y el componente indígena es bien importante en ese aspecto. Me gustaría preguntarte, Gonzalo, respecto de eso, ¿cómo se incorpora? Porque también en el mundo de los pueblos originarios hay otras usanzas respecto de la vestimenta. Y debemos ser capaces como país de justamente también respetar, valorar esa identidad donde
donde no están dentro de ese canon el uniforme con la camisa o la blusa y la corbata. Y hay otros atuendos. Entonces, yo creo que el fondo está más en el contenido que en la forma. En el fondo que en la forma si vamos con un determinado uniforme. Aún así, Gonzalo, nosotros hicimos la pregunta del día en nuestro Twitter. Queremos que usted participe a partir de esta decisión del alcalde que está aquí presente de no exigir uniforme. La pregunta del día es la siguiente, señor director. Ahí la vemos en pantalla. ¿Estás de acuerdo con que escolares no usen uniformes? El sí está arrasando, alcalde, a 71,5%, mientras que el no estar de acuerdo tiene un 28,5%. O sea, sobre todo con un panorama tan incierto, uno como que va a comprar un uniforme y dice, ¿lo compro o no lo compro? Porque ya llevamos 2 años en que los niños realmente no lo usaron. No lo usaron y hoy día ese uniforme que está nuevo no les cabe. Entonces, o les ponemos un agregado o como esos pantalones de los 80 acá al lado, o ya no sabemos qué hacer y tenemos que comprar absolutamente todo de nuevo. Entonces, frente al panorama, claro, es una decisión muy compleja y sobre todo con lo que ha subido. Julita, además, sentir lo siguiente: hoy día estamos en los tiempos donde la gente puede participar, puede tomar decisiones, y puede una unidad educativa tomar una decisión. Es un momento donde el apoderado, el alumno puede participar, tomar decisiones clave para ellos mismos. Yo creo que es bueno esto del Twitter, es bueno que la gente participe y también es bueno. Yo hice un video donde tomé la decisión y fue trending topic, por lo menos en mi región, así como fue muy divulgado. Y bueno, porque el tema es importante. En este instante, insisto, miles de familias están en este minuto tomando sol, bronceándose, ¿verdad? Y están pensando ya en las tiendas cómo asumir este gasto nuevo. Y queremos nosotros en Granero y en muchas otras comunas, estoy seguro que se van a sumar, evitar este gasto. Aquí no va a ser necesario que usted gaste ese billetito en eso. Quizás pague la cuenta del internet, que va a ser muy necesaria. Quizás compremos, digamos, algún aparato telefónico técnico que al niño le sirva para poder trabajar online, que es muy probable, y tenemos que estar preparándonos para lo que viene y sincerarnos. No hay acceso a internet en muchas de las localidades de mi ciudad y en muchas localidades de la región de O'Higgins. Ahí tenemos que poner la intensidad, la fuerza para poder, y llamamos a las compañías telefónicas que nos regalen internet, porque hay niños que no tienen acceso a internet y es imposible que ellos puedan estar en igualdad de condiciones que todos los otros niños. Alcalde, ese llamado es tremendamente importante. Ojalá que sea escuchado y que pueda recibir esa ayuda de esas compañías. Pero ¿qué pasa con los padres? Porque lo digo por experiencia propia. A mí nunca me dejaron de comprar el uniforme en enero. Así. En enero. El 1 de enero yo estaba en la tienda y me acuerdo, Panelco, Vicuña Maquena, el 2 de enero, para ser honesta, porque el 1 estaba cerrado, pero el 2 de enero en Vicuña Maquena, en Panelco, no sé si sigue existiendo, era de mi época, imagínense, ya yo sí creo existe, que... Parece que sí, no sé si existe, pero comprándome el jumper. ¿Qué pasa con los papás que ya compraron el uniforme? ¿Pueden los hijos igual ir, los que ya tienen uniforme, claro, y no van a tener ningún problema? Sí, yo creo que está abierta esa posibilidad. Lo que sí decimos es que el que no se compliquen, no quiere, no compre. No es necesario, no es obligatorio. Un poco va en la línea que señala usted. Algunos serán un poquito más formales. Incluso una señora me tomó en la feria el otro día y me dijo, oiga, pero se gasta más plata si van así con la ropa de calle. Probablemente. O bien me decía, mire, yo los voy a llevar con polera y buzo nomás, y zapatillas. Perfecto, ni un problema. Entonces, como cada uno pueda, cada uno quiera, como cada uno le dé la gana también, ¿no? Pero pongámonos de acuerdo. Para eso están los consejos, y estas decisiones que se toman ahí son tomadas por todos y todos tienen que respetarlas, sí, para yo poder... Creo que lo que le dijo la señora en la feria tiene un sentido de muchos apoderados también, de sentir que a lo mejor sus hijos no tienen una ropa para ir todos los días al colegio, y el uniforme les solucionaba bastante el tema. Pero por eso hay libertad. Hay libertad, claro, para pero también uno como padre no quiere que discrimine a su hijo porque no tiene una polera para todos los días o no tiene algo en el fondo, y el tema del uniforme soluciona muchas veces efectivamente esas diferencias, esas desigualdades, Gonzalo. Sí, ojalá que no sea el uniforme sea un instrumento, como decía, para dividir, sino para unir. Yo creo que lo mejor que va a ocurrir es que cada uno vaya como pueda ir, lo mejor posible, lo mejor presentado, ¿verdad? Todos le vamos a hacer empeño para que nuestros niñitos... Yo me acuerdo cuando era más delgado, más bonito yo, mi mamá me ponía un limón en la manito y... Sí, pero encachadito. ¿No le puso los ojos para que se le vieran más verdes? De la presencia, ¿no?, en el establecimiento.
porque es importante para los niños también, pero eso no significa que por no tener una pinta X uno no pueda ingresar al colegio o ser discriminado. Ahí tenemos que, todos los padres tienen que discutir esto, por eso es bueno que esta discusión se haga, por eso es súper importante que ustedes me hayan invitado a este programa para que la gente empiece a discutir y a entender que más allá de lo que hay por fuera está lo que hay por dentro. Y eso es lo más importante y ahí tenemos que dar una lucha permanente para que seamos cada día mejores personas. Gonzalo, ustedes que como fundación trabajan precisamente esto de la desigualdad, ¿cómo ves tú el tema de y lo que le planteaba esta señora en la feria al alcalde? Decir, bueno, es que a lo mejor mi hijo no tiene la ropa o la zapatilla o la polera y lo pueden discriminar. Sí, lo que decía yo es que para mí el fondo de la discusión tiene que ver con que facilitemos todo lo posible para que los niños y las niñas no sigan perdiendo clases. Si es que los uniformes escolar o cualquier otro elemento es un obstáculo porque hay que desembolsar dinero y en pandemia han estado reducidos los ingresos, si podemos ayudar, como la iniciativa que propone el alcalde, que me parece bien, eso va a ser un facilitador para que y los niños puedan ir al colegio, a la escuela. No obstante, si llega a pasar lo que menciona el alcalde en lo que le sucedió en la feria, ¿no es cierto?, con estos posibles como discriminaciones. Bueno, para eso también está la misma comunidad educativa, los profesores, profesoras, el ambiente, justamente hay planes de convivencia escolar, donde eso se tendrá que trabajar y uno obviamente quiere un sistema donde no discriminemos por ninguno de los factores, y en este caso menos por si lleva o no uniforme. Será un trabajo, si sucede, será un trabajo a desarrollar en las comunidades educativas. Y una oportunidad para enseñar. Creo que igual puede impactar en el proceso de aprendizaje de un niño, desde el punto de vista que eventualmente hay niños que tal vez no van a querer por un tema de miedo, de vergüenza, de bullying, son cosas propias de lo que se vive en un colegio y tal vez con la ropita, o no tiene una ropita buena para ir, va a decir, prefiero no ir, o si voy, va a ir con una actitud distinta o reticente a no aprender las materias. Entonces yo creo que igual puede tener un impacto en el aprendizaje de un niño que eventualmente puede verse con ciertas vulneraciones de carácter económico en el núcleo familiar. Sin duda. Sabes que hay un tema mucho más de fondo, porque ahí apuntas a algo súper importante. Se pretendió que cada uno estudiara donde quería. Se hizo toda una parafernalia, se hizo la ruleta, etcétera. La etcétera. tómbola. Los niños más vulnerables estudian en los colegios públicos. El 98% de los niños vulnerables de nuestra ciudad estudian en nuestros colegios. Y así ocurre en Chile. Eso que se pretendió no existe. Los hijos de los ministros de Estado, de los parlamentarios, no entran en la ruleta. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser sincerarnos. De alguna manera, eso no existe. Nosotros nos hacemos cargo de los niños más vulnerables, de los que menos tienen, de los que les va a costar más. Y déjame decirte que donde más participan los apoderados, donde más la mamá está presente. Entonces, es una cuestión súper potente porque hay una verdadera preocupación de los papás. Por eso yo tiré este tema, porque yo he tratado de escuchar y la gente me dijo, oiga, ¿y vamos a usar o no vamos a usar uniforme? Y me puse a pensar y la verdad es que no vamos a usar uniforme porque no están dadas las condiciones, porque esas 90 lucas para esta familia son mucho más importantes que para una familia que gana mucho más plata. Yo me pregunto, alcalde, desde el punto de vista psicológico, técnico, básicamente, ¿de qué forma podría impactar esto en el proceso de aprendizaje de un niño? Eventualmente, porque pasa a ser un factor que tal vez antes no estaba considerado y eventualmente ahora el niño no está preocupado del uniforme, tiene que ver qué me voy a poner todos los días, me veo bien, me veo mal, que son cosas que se cuestionan los niños. Entonces, eventualmente, con todo el proceso de bullying que también se vive, eso sí afectará también en el tema formación, no sé, educacional. Yo creo que lo habrán evaluado, me imagino. Ojalá que no afecte. Yo tengo la idea de que en nuestro medio, donde estamos insertos nosotros, hay un cierto respeto, ¿no? Hay una condición muy, muy parecida. Por lo tanto, creo que no va a ser un factor que impida esto. Lo que sí hemos dicho, y un poco para mejorar eso, que quizás los papás, las mamás se pondrán de acuerdo que será una polera gris o un buzo azul y una zapatilla, pero no vamos a comprar esta oferta del mercado, que si tú la ves ahí, lo revisas en internet, como lo venía haciendo yo desde granero aquí, la blusa de 5 lucas llega a 50 lucas. Sí, pues. Y el zapato con marca, porque tiene que ser con marca, de 15 a 50, digamos. Entonces, oye, una zapatilla, alcalde, están mínimo 30.000 pesos, unas zapatillas para ir al colegio, sí, perdón.
Esa a los niños les dura ¿cuánto? O sea, sobre todo si son hombres, con mucho respeto, Tiene que pero... comprar 2 o 3. O sea, es que de verdad está todo demasiado caro. Entonces yo lo veo, porque a mí me pasó que yo me quedé con 2 uniformes 2 años seguidos guardados. Y que regalé a otras personas que tenían hijos más chicos. Entonces hoy día son muchas las familias que deben estar pensando, bueno, si nos encierran en marzo porque tampoco hay claridad. Entonces, frente a ese panorama, creo que es una gran ayuda. También un punto a considerar lo que dice Claudio respecto a, pero para ahí están las comunidades. Para las mujeres es mucho más fácil andar con un buzo y una polera que con el jumper. Claro. Es más cómodo y también uno se pone, es más transversal con los hombres en los colegios mixtos. Tú puedes jugar también a otras cosas. Con el jumper ya hay una diferencia marcada. Entonces me parece que es una tremenda iniciativa, pero hay que tomar todos los contextos. Quizás una polera blanca y un buzo azul, cualquiera, no de marca. Cualquiera, no. Lo que pasa es que lo que dice el alcalde es un punto muy importante, y es que la educación en Chile está tremendamente segregada. Sí. En Chile tenemos una educación para pobres y otra para ricos. Entonces, la realidad de la clase media y la clase alta en relación a la penetración de la competencia del mercado, esta imagen fundada en el estatus de la vestimenta, está bastante en segundo plano en el mundo más popular, particularmente el rural, ¿no? No, y fíjese que además, como decía el representante de la fundación, Gonzalo, mira, algún colegio se cambia de nombre, la calidad no mejora, pero ya que es un instituto, la cosa cambia. Entonces el nivel de matrícula del instituto supera el del colegio con una historia, con una tradición de 100 años, y que es un colegio público donde generaciones y generaciones de granerinos, en este caso, han salido al mundo y que han tenido una excelente formación. Entonces hay una competencia un poquito desleal. Ahí el trabajo de nuestro ministro de Educación va a ser un trabajo súper importante en generar este concepto de igualdad, de ecuanimidad y también de accesibilidad. Pues no es posible que un niño tenga mejores posibilidades por vivir en un barrio distinto y quizás por tener un apellido distinto. Aquí tiene que haber igualdad en términos de que los niños también que tengan un grado de vulnerabilidad tengan acceso a un bien que el Estado debe proveer con igualdad para todas las personas. yo quiero agregar y enfatizar que para mí el fondo tiene que ver con proveer todas las posibilidades para que ningún niño y niña se quede atrás. En ese sentido, como decía Claudio, siempre va a haber un caso, y de todo, como tú decías también, Julia, siempre uno va a ver alguna arista donde, mira, hacemos esta política, pero alguien se va a sentir más, no sé, disminuido, desmotivado. ¿Y qué pasa si es que no va a la escuela? Siempre van a sentir diferentes aristas. O, por el otro lado, si lo obligamos a tener un uniforme, ¿qué pasa al que no puede comprarlo? Claro. Y por eso no va a ir. O sea, tenemos que cubrir todo. Por lo tanto, mi punto es enfatizar en eso. La pandemia, donde más ha afectado, ha sido a las zonas vulnerables y dentro de eso a las niñas más que a los niños. ¿Por qué? Porque en periodos de encierro, la UNESCO menciona también que hay evidencia donde en periodos de encierro prolongados, sin clase, cuando las labores domésticas lo toman más las niñas. Y eso hace un factor tremendamente discriminador y acrecenta las brechas de género en educación. Entonces, si podemos generar políticas como esta iniciativa del alcalde que vuelva a valorar para facilitar el acceso, no tener barreras económicas en textos escolares, en uniformes o en cualquier otro desplazamiento, transporte, etcétera, bienvenido, porque va a facilitar que volvamos a la presencialidad, a las clases, donde hemos tenido 2 años terribles. Si surgen algunos casos como el que mencionaba Claudio u otros, bueno, hagámonos cargo como sociedad, como comunidad educativa, y aprovechemos resolvamos esa instancia para educar. Exacto, dialoguemos y démosle la autonomía. Exacto. Ahora, la autonomía. Tú hablabas de las clases presenciales a partir de ustedes, del juicio de la Fundación. ¿Es tremendamente importante que en marzo comiencen las clases presenciales a lo largo de todo Chile? Nosotros creemos que sí, que es tremendamente relevante que volvamos a la presencialidad, teniendo en cuenta que lo primero siempre va a ser la salud, las condiciones sanitarias. Esa responsabilidad es lo más importante que hay. Dicho eso, hay datos de MinSal que en las zonas rurales el 94% de la población rural está vacunada con esquema completo y 86% en las zonas urbanas con esquema completo. Por tanto, a pesar de que tenemos 37.000 casos y se proyectan 70.000, tenemos unas condiciones objetivas muy distintas a las que teníamos hace un año atrás, un año y medio atrás. Entonces,
tenemos condiciones distintas sanitarias y también uno sabe que los costos de no ir al establecimiento educativo, de perder clases presenciales, porque, paréntesis, la gran solución a la pandemia ha sido la solución remota. Sí. Y como muy bien decía el alcalde, solo el 7% de las escuelas rurales tiene una buena conexión a Internet. Una buena que le permite tener clases a distancia, porque una cosa es bajar un WhatsApp, hacer un tweet o ver Facebook, etcétera, pero una buena conexión, solo un 7%. Por lo tanto, la solución remota, online, no es una solución. Dado eso, creemos que es muy relevante la presencialidad porque así nos vamos a evitar muchos problemas socioemocionales de los estudiantes, de las familias, de los padres y apoderados, y también problemas de aprendizaje. Está estudiado que cuando uno se ausenta del colegio, tiene el principal riesgo, hay dos principales riesgos importantes. Uno, y tiene que ver con que hay un rezago en el aprendizaje, ¿cierto? Yo del currículum voy a aprender, en vez del 100%, voy a poder aprender el 50, el 40, el 30%, y más grave aún, la posibilidad de exclusión, de abandono del sistema. Y cuando uno abandona un sistema educativo, hay consecuencias muy trágicas para la sociedad. Y sobre todo la cantidad de estudiantes y de escolares, me refiero, que han tenido que salir a trabajar producto de la pandemia para ayudar en sus casas, que Exacto. ha aumentado en esto exponencialmente si lo comparamos hace 10 años Es atrás. una consecuencia indirecta del trabajo infantil que aumenta cuando hay pandemia o recesos prolongados del sistema educativo. Absolutamente. O sea, tú eres partidario, alcalde. ¿Usted ya tiene fecha de inicio del año escolar presencial en Granero? Nosotros partimos el 1 de marzo, los primeros días de marzo, y aspiramos y queremos que hayan clases presenciales. Pero queremos ser clarísimos y enfáticos. Eso no lo vamos a hacer si no están dadas las condiciones que aseguren a los alumnos, a los trabajadores de la educación, a los padres y apoderados que la pandemia no va a significar un riesgo. En eso tenemos que tomar todas las medidas que sean posibles y necesarias para poder evitar. Yo he sido un líder en mi región en señalar que no íbamos a tener clases presenciales cuando las condiciones de la pandemia no estaban dadas. Y en este caso hay un nivel alto de contagio, pero como muy bien dice, hay un nivel alto también de vacunación, lo que nos permite tomar buenas medidas y de alguna manera asegurarnos de que con buenas medidas preventivas podemos iniciar el año escolar como corresponde. Le preguntamos al experto en educación, al alcalde, y ahora preguntémosles a un amigo de esta casa que nos acompaña ya, nuestro querido doctor Juan Espinosa, jefe de cirugía cardíaca de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Gracias por estar acá esta tarde. Gracias. Me gustaría por la saber invitación. su opinión respecto al inicio de clases, jornada completa, escolar, a partir de marzo. ¿Están las condiciones dadas? El óptimo no está, creo yo, pero estamos en una situación radicalmente distinta a lo que fue en un determinado momento el empecinamiento del Ministerio de Educación por las clases presenciales. Evidentemente la presencialidad es más que necesaria desde todo punto de vista y ojalá se concrete. Bueno, siempre estando atentos, alerta a lo que son los eventuales cambios, también con el cambio de estación, que ya luego entraba a clase, luego viene otoño, empieza el frío. ¿Y qué pasa con la pandemia en el hemisferio norte? Que siempre debemos estar atentos a lo que pasa allá para ver un poco lo que nos va a pasar acá. Pero evidentemente es deseable, es necesario la presencialidad. Ahora, lo que hoy ha dicho la subsecretaria de Salud es que lo más probable es que el pic se alcance a mediados de este mes y por lo tanto a fines de marzo ya los indicadores, particularmente el número de contagios, bajaría ostensiblemente y eso ofrecería mejores condiciones para el retorno a clase. Sí, pues la verdad, la subsecretaria del Ministerio de Salud nos enseñaron, gracias a ellos aprendimos, que la permisividad implica posteriormente un pic. Recordemos lo que fue las salidas de 21 de mayo en algún momento, Semana Santa, Día de la Madre, Fiestas Patrias, todo eso se aparejó a posteriori, en las 2 o 3 semanas posteriores de un pic en aquel momento, lo cual se tradujo desgraciadamente en muchos enfermos y también en muchos muertos en aquel momento, con una agresividad distinta del virus. En este momento, por ejemplo, hace 2 semanas atrás empezamos a vivir, parece que lo conversamos acá, lo que corresponde al pic de la presencialidad, de las reuniones presenciales de fin de año, del año pasado. Claro.
Ahora nosotros esperamos, estamos a día 4, a mediados de febrero vamos a tener las consecuencias de lo que son las vacaciones de enero. A fines de febrero vamos a tener todo lo que está pasando ahora, el recambio de veraneantes, también hay un recambio de enfermos, si se quiere decir. Y evidentemente es cierto, desde ese punto de vista deberíamos tener una baja, así como sube con la misma velocidad, debería bajar la cantidad de contagios ya para fines de marzo. Para fines de marzo. Sí, yo creo que fines de marzo vamos a tener una disminución ostensible, donde vamos a llegar a cifras que eran las que teníamos a fines del año pasado. O sea, hay que estar todavía muy atentos a ver qué es lo que sucede con esta pandemia y estar ahí esperando a ver si se puede retomar como lo vivimos el año pasado, la presencialidad y los cursos que presentan algún caso activo, claro. Irlo sacando, con ese juego lamentablemente hasta que termine la pandemia. ¿Cómo va la pregunta del día de nuestro programa? Vamos a revisarla de inmediato. La pregunta del día es, ¿estás de acuerdo con que escolares no usen uniforme? El 73,7% dice que sí, mientras que el 26,3% dice que no. Alcalde Claudio Segovia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que le vaya muy bien. Saludos a Graneros, pues. Gracias, un abrazo a toda la gente de Graneros, la ciudad más linda de Chile. Muchas gracias. Eso es, me gusta. Gonzalo Plaza de la Fundación 99, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Julio, por la invitación, un placer.